Muy buenos días, me da muchísimo gusto que estén aquí nuevamente. Espero que su semana haya estado estupenda, que Dios les haya bendecido mucho, que hayan tenido la oportunidad de leer sus Biblias, memorizar el versículo. Espero de verdad que estén estudiando la Biblia por su cuenta y encontrando qué otras cosas tiene Dios para ustedes en ella. Les doy la bienvenida a Edificando Corazones a Distancia de la Iglesia Bautista Roca Eterna. Estamos estudiando, por si eres nuevo en estas clases, estamos estudiando el Evangelio de Juan. Los Evangelios nos cuentan un poquito del tiempo en el que Jesús estuvo en la tierra. Ahorita que estamos por festejar la Navidad, que oímos mucho a veces de que la gente pone el nacimiento, nosotros podemos decir, yo sé quién es Jesús, porque muchas veces vemos los nacimientos, vemos todo lo de la Navidad y no sabemos de qué se refiere, no sabemos de qué trata. Sin embargo, tú y yo estamos conociendo a Jesús. Sí, nosotros festejamos la Navidad porque recordamos el nacimiento de Jesús y eso es lo que estamos estudiando. ¿Quién es Jesús? Si alguna vez veías un nacimiento y decías, bueno, sí es Jesús, y es María y es José, pero no sabías nada más que de Jesús, eso es lo que estamos estudiando justamente en el Evangelio de Juan. Juan conoció personalmente a Jesús, entonces todo lo que está en este libro es algo que Juan con sus ojos vio y que dejó escrito para que tú y yo podamos conocer al Mesías, el Hijo de Dios, ¿ok? Antes de empezar esta clase vamos a dar gracias a Dios por este día y vamos a pedirle que nos dé sabiduría para poder entender todo lo que tiene para nosotros en este día. Vamos a cerrar los ojos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender todo lo que tienes para nosotros, que podamos conocer a Jesús realmente y también nosotros tener una relación con Él y podamos glorificarte y honrarte todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ya vamos en el capítulo 6 y vamos a continuar estudiando. Si se acuerdan, en el capítulo 5 habíamos visto del paralítico, de este hombre que no podía caminar porque tenía una enfermedad y que Jesús lo sanó y Jesús empezó a dar testimonio de que Él es Hijo de Dios, pero a la gente no le gustaba escuchar eso, a los principales de los judíos, las autoridades, no les gustó escuchar eso, entonces procuraban matarle. ¿Te acuerdas? ¡Qué grave! Procuraban matar al Hijo de Dios en vez de conocerlo más. Y vamos a empezar a leer en el capítulo 6. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Esto es un poquito triste porque dice que le seguía gran multitud. Gran multitud, ahorita vas a ver cuántas personas eran. Eran muchísimas personas que lo seguían. Pero ¿qué es lo que dice Juan? ¿Por qué le seguían? Porque querían conocer realmente a Jesús, porque decían, necesito una relación con Jesús, necesito que perdone mis pecados, necesito que Él me ayude a conocer a Dios más, que pueda yo hacer la voluntad de Dios. ¿Por eso lo seguían? No. Juan nos dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos, solamente por los milagros. No tenían realmente una intención de conocer a Dios mismo, saber todas las riquezas de su sabiduría. Realmente ellos querían milagros. Dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Dice, la fiesta de los judíos es una de las fiestas más importantes para los judíos. Hemos hablado un poquito de ella. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Felipe, si se acuerdan, era uno de sus discípulos. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús nos demuestra cómo él sentía compasión y realmente le importaban las personas. Le seguía gran multitud y a él le importaba qué es lo que iban a comer todas estas personas. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. A Dios nada le toma por sorpresa, no hay como, ¿qué va a pasar con todas estas personas? ¡Híjole! O algo que te pasa en tu vida, ¿qué pasó? Fulanito se enfermó, ¡ay no! Se cayó. Nada es sorpresa para Dios. Dios está en control de todo, Él conoce nuestros corazones, conoce las situaciones, Dios conoce todo lo que va a suceder en el futuro. Por eso dice, pero esto decía para probarle, ¿a quién? A Felipe. Porque él sabía lo que había de hacer, quería saber,
Felipe qué es lo que pensaba, qué es lo que veía que sería la solución. A lo mejor nosotros, ya sabiendo que Jesús había convertido el agua en vino, que había hecho que este hombre caminara, que había resucitado a la hija de Jairo, nosotros podemos pensar, él va a hacer comida. Pero en ese momento también sus discípulos, algunos de ellos todavía no estaban tan seguros de que él fuera el Hijo de Dios. Nosotros tenemos toda la palabra de Dios, pero ellos no conocían muy bien todo en ese momento. Y Felipe le respondió en el versículo 7. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario, imagínate, un denario es lo que ganaba una persona normalmente en un día. Y dice, 200 denarios no alcanzarían para que comieran. O sea, lo que ganas en 200 días, son como 8 meses, no alcanzaría para darle de comer a cuánta gente era. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, también hablamos de él en los primeros capítulos, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 personas. ¿Sabes cuántas 5,000 personas? Ni siquiera yo puedo imaginarme cuántas son 5,000 personas. A lo mejor la mayor cantidad de personas que hayas visto ni siquiera llegaba a 1,000. No sé si tú puedas imaginar 5,000 personas, pero todas estas personas estaban ansiosas de ver que Jesús hiciera un milagro. Y tomó Jesús aquellos panes, los que trajo este muchacho que estaba dispuesto a colaborar con Dios. Creo que este muchacho tenía fe en que Jesús podría hacer algo, pues llegó y ofreció lo que él tenía para Jesús. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Toda la gente ya estaba en el pasto. Pero acuérdate que 5,000 hombres, no estaban contando a todas las mujeres y a todos los niños. Esto era muchísima gente. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, esto es, dado gracias a Dios por su provisión. Todo lo que Dios nos dé, sea mucho, sea poco, debemos de dar gracias a Dios. Porque lo que este muchacho tenía era poquito para tanta gente. Pero Jesús dio gracias a Dios por lo que ellos tenían. Vamos a ver qué pasó. Los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, así cuando ya estaban llenos de haber comido, dijo a sus discípulos, Jesús, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¡Wow! De estos 5 panes y de estos 2 peces alimentó a lo mejor más de 10,000 personas y todavía sobró. Y dice la Biblia que se saciaron. Jesús había hecho un milagro como la creación. Aquí nos estaba demostrando que Él es el creador del mundo. Así como hablamos que Él participó en la creación del mundo, decía Juan 1 que el mundo por Él fue hecho, pues en ese momento Dios estaba demostrando que Jesús era el creador, porque pudo multiplicar los panes para que a todos les alcanzaran. De esos poquitos que había, hizo muchísimo más. Jesús es el creador del mundo y es el que puede crear lo que sea. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Todavía 12 cestos sobraron. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Por qué pasa esto? Pues te acuerdas que ellos esperaban un salvador, que alguien que los librara, de que a veces eran esclavos de algunos otros pueblos. Y entonces cuando llega Jesús y la gente sabe que hace señales, se acerca a él y quieren realmente buscar solamente su propio bien. No buscaban realmente acercarse a Jesús por querer acercarse a Dios, sino querían más bien que Dios y que Jesús fuera lo que ellos querían. Alguien que me da todo lo que yo quiero, alguien que me va a hacer vivir más cómodo, porque si nos libra de los que nos tienen esclavos, vamos a vivir más cómodos. Esperaban que realmente Jesús hiciera todo para que ellos vivieran
muy bien, en vez de realmente ver su necesidad. ¿Qué es lo que ellos necesitaban? Necesitaban arrepentirse de sus pecados y acercarse a Jesús. Pero Jesús tiene compasión de nosotros y permitió, y sí, aunque la gente estaba solamente con Él buscando señales y milagros, Jesús no decía, no, nada más están buscando señales, nada más están queriendo milagros. Dios no nos trataba así. Él sabía que nosotros somos débiles, que a veces nos cuesta trabajo creer, y Él hizo estas señales para ayudarnos a creer. Y las personas que podían ver esto, algunas de ellas sí decían, verdaderamente es hijo de Dios. Algunos ahí decían, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Algunos sí pensaban que era el Mesías. Entonces estas señales realmente ayudaban para que ellos creyeran. Y a nosotros también nos ayudan. ¿Se acuerdan que vimos que todas las señales que Él hacía nos estaba diciendo, el mensaje que Él trae es de Dios? Esta señal nos ayuda a saber que Él es el creador. ¿Y quién es el creador? Dios mismo. Entonces, muchas cosas pudimos ver en esta clase. Podemos ver, Dios es el creador, Dios es el proveedor. Realmente Él se conmueve de nuestras necesidades, no está simplemente tapándose los ojos cuando nosotros tenemos una necesidad. Él sabe lo que necesitamos, pero ¿qué es lo que nosotros más necesitamos? La salvación, conocer a Jesús personalmente, pedir perdón por nuestros pecados, aceptar la salvación y a reconocer que Él murió por todos nuestros pecados y llevar una nueva vida que le agrade a Él. Bueno, un versículo que nos vamos a aprender el día de hoy está en Salmo. Salmo está mucho más atrás. Salmo 104, 28. Y les voy a dejar uno muy chiquito para que se lo aprendan muy rápido. Salmo 104, 28. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Habla de Dios, que Dios da, nosotros podemos recoger. Él abre su mano y nos saciamos de bien. Y no se está refiriendo solamente al pan y cómo estas personas se saciaban de pan. Dios puede proveer mucho más que eso, y no cosas materiales, sino cosas que realmente nosotros necesitamos. Necesitamos un Salvador, necesitamos sentir paz con Dios, necesitamos saber que Dios nos ha perdonado, necesitamos sentir el amor que Dios tiene por nosotros para poder amar a los demás. Necesitamos tantas cosas que son los atributos de Dios, y Él promete saciarnos de ellos cuando estamos en una relación con Él. ¿Ok? Me dio muchísimo gusto que hayas estado aquí, que hayas llegado al final de este video. Repasa tú, si quieres, el capítulo 6 de Juan, memoriza tu versículo y nos vemos la próxima semana. Pero en unos minutos va a empezar también el servicio a las 11, entonces invita a toda tu familia para escuchar, para que todos también puedan tener la bendición de escuchar la palabra de Dios. Espero de verdad que Dios te bendiga y que te dé sabiduría en esta semana. Bye.